Coral Jaén, quien nos visita en el Venezolano TV España, es responsable en comunicación y marketing y trabaja para la web infoempleo.com, uno de los buscadores de empleo más importantes de España. Con ella vamos a conversar sobre el tema de la búsqueda de trabajo en España, sobre todo para aquellos venezolanos que tienen en planes venirse a vivir a este país y que ya están planificando la mudanza, bien solos o con la familia. Bienvenida, Coral. Hola, buenos días. España es el segundo país en el mundo que registra más inmigrantes venezolanos. Estados Unidos es el primero en la lista. Algunos portavoces especializados en el tema aseguran que en España hay, entre venezolanos registrados en los 5 consulados y descendientes de españoles, cerca de los 300.000 aproximadamente, y la cifra seguirá creciendo. Coral, ¿cómo observa la perspectiva de mercado laboral para los próximos años? Pues bien, lo que estamos viendo en los últimos meses y en los últimos años es un crecimiento en las cifras de ocupados en nuestro país. Es cierto que venimos de una tendencia bastante negativa en la que se ha destruido mucho empleo, que también las empresas han sufrido mucho a nivel económico, pero poco a poco estamos viviendo una importante recuperación y esperamos que durante los próximos años nos encontremos en tasas cercanas al 20% de desempleados en torno a 2016. En un informe que tu compañía infoempleo.com ha publicado en agosto de 2015 se dice lo siguiente sobre la visión que tiene de su trabajo una muestra de trabajadores españoles. Según ese estudio, el 69.3% considera que su trabajo no está lo suficientemente remunerado, mientras que un 25.5% piensa que sí lo está. Es decir, hay más gente descontenta con su sueldo. ¿Esto no le resta atractivo a una persona que quiera emigrar a España? Efectivamente, los salarios hay que tener en cuenta que han bajado mucho, han disminuido, no se encuentran en los niveles de años anteriores. En 2006 teníamos un nivel bastante elevado de salarios, en cambio eso se ha ido reduciendo. Es inexorable dada la crisis económica y la dificultad para encontrar trabajo. Efectivamente nos hace un país menos atractivo, pero es verdad que tenemos otros aspectos que hacen que sea llamativo y que la gente quiera acudir a España al fin y al cabo para encontrar trabajo. Vemos también que hay una diferencia importante entre mandos intermedios y técnicos respecto a los directivos. Todavía son estos los que ganan 2,6% de veces más salario que los restantes empleados. Entonces, bueno, hay que empezar a equilibrar esos salarios de manera que todos tengamos de forma más proporcional nuestra remuneración. Según los informes, en agosto el salario mínimo se ha ubicado en España en 638 euros. ¿Esto es así en la realidad o hay algún plus que esta cifra contribuya a aumentarla? Bien, ese es el salario mínimo que por ley se marca, pero luego hay que tener en cuenta los salarios que por convenio están fijados, que normalmente son superiores, y también hay que tener en cuenta otros aspectos como la antigüedad, los complementos retributivos y otra serie de añadidos y aspectos adicionales que se incluyen en todo salario. Hay por otra parte otros beneficios que son complementos que no se encuentran dentro de la remuneración pero que también son muy valorados por los empleados. Me refiero por ejemplo a guarderías, a tickets restaurante, a vacaciones retribuidas cuando se encuentran fuera de lo legalmente establecido. Es decir, ciertos aspectos que aunque no están dentro de nuestra nómina son muy apreciados. Y eso entonces quiere decir que un trabajador estaría ganando sobre cuánto más o menos mensualmente y al final a lo largo del año. Pues dependerá del mando en el que te encuentres, la experiencia que tengas. Eso es un abanico bastante amplio para definirlo. Sí que es cierto que partimos de esa base de 600 euros y de ahí en adelante, teniendo en cuenta la categoría profesional, que es un aspecto que se puede determinar por ley, que te corresponde un determinado nivel, y en función de ello, pues en función de tu experiencia, de la carrera profesional que hayas hecho en la empresa, pues eso se irá incrementando porque tú vas aportando un valor añadido a la compañía. Y según esas categorías, ¿quiénes son los que ganan 638 euros al mes? Pues serían sobre todo ciertas posiciones poco cualificadas que requieran de escasa experiencia y en las que apenas hayas estado tiempo, ¿no? Entonces son los primeros puestos, por así decir. Pero sí que es cierto y hay una realidad, y es que hay muchas posiciones que por mucha experiencia que tengas, por mucho valor añadido que tú aportes, sí que se mantienen en esa categoría retributiva, desgraciadamente, porque no es valorada de forma adecuada. Y en cuanto a los profesionales de Venezuela, están viniéndose muchos médicos a España e ingenieros también, ingenieros sobre todo expertos en petróleo y en materia electrónica.
¿Cuál es el sueldo? ¿Cuál es la remuneración a la que podría estimar uno de estos profesionales en España? Pues en función también de la compañía a la que acudas, sí que es cierto que las compañías nacionales y multinacionales, grandes empresas, están pagando de forma mayor, pero hay que tener en cuenta lo que comentábamos al principio, y es que los salarios en España han descendido de forma importante. Los rangos en los que se pueden mover dependerá, como decía antes, de la experiencia y de lo que aporte cada profesional. Teniendo en cuenta profesionales que procedan de Venezuela y que tengan mucha experiencia, sí que estarán bien retribuidos, porque independientemente de su nacionalidad, lo que realmente importa es que sepan realizar las labores que se encomiendan para el puesto, que tengan experiencia y, por supuesto, si aportan también idiomas y otras competencias técnicas, evidentemente eso hay que retribuirlo. Acabas de mencionar algo que es muy importante, Coral, independientemente de su nacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas en España pueden contratar ciudadanos venezolanos, por ejemplo, que no tengan la doble nacionalidad, como ocurre con los hijos de los inmigrantes, y que, por tanto, pues solamente tengan papeles venezolanos. Efectivamente, no hay un problema de solamente contratar a nacionales españoles, sino que también se puede contratar a otras personas. En este sentido es muy importante, antes de que las personas decidan inmigrar a España, tener en cuenta cuáles son los requisitos legales siempre para trabajar. En este aspecto, la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España ofrece una información bastante amplia al respecto, y que yo recomiendo que todos la revisen previamente para que no se lleven a engaño y no haya ninguna confusión. Por otra parte, también hay muchas maneras de adquirir la nacionalidad, que es algo que siempre va a facilitar de alguna manera el acceso a un empleo. Hay diversos aspectos, como por ejemplo mantener la residencia, el tema de los hijos, y eso, bueno, es un aspecto que también es importante tener en cuenta. Las nacionalidades, yo creo, en España no es ningún problema para acceder a un empleo. Quizás en otros años sí que había sido un poco más rechazado, pero actualmente creo que los equipos son cada vez más multidisciplinares, y por eso cuanto más experiencia venga de otros lugares, cuanto más te pueda aportar, hará que tu equipo y tu empresa sea más internacional y le ayude también en ese proceso de crecimiento. Estamos hablando de mano de obra cualificada. Efectivamente, y la que no es cualificada también, porque también es otro aporte de otro estilo, evidentemente, porque no tendrá a lo mejor esos conocimientos técnicos o esas capacidades que uno adquiere en una formación de grado superior o de grado medio, pero evidentemente también en la formación no cualificada hay gente que tiene muchísima experiencia para realizar oficios y que por lo tanto es más que válido. Y esa gente también tendría una oportunidad de trabajo en España, aunque no sea mano de obra cualificada, pero sí con mucha experiencia técnica. Pues bien, las personas que tienen menos cualificación sí que encuentran más problemas a la hora de acceder al mercado laboral español, porque, como te digo, ahora mismo se encuentra bastante copado y con bastantes dificultades, y es en este ámbito donde muchas personas están encontrando dificultades. En los niveles superiores, los niveles universitarios o de formación profesional, hay más ofertas de empleo, hay más demanda por parte de las empresas, y por lo tanto es en estos puestos donde yo creo que tendrían más facilidad de acceso. ¿Cuál es el perfil en líneas generales, si se puede hallar un modelo, de un profesional cualificado? Pues nosotros, a raíz de este informe Infoempleo ADECO que hemos realizado, vemos que la radiografía de los profesionales que demandan las empresas son personas que, por un lado, conjugan tanto edad como experiencia. Normalmente el perfil de edad medio que se solicita es de una persona de 34 años aproximadamente, es decir, una persona que se encuentra en una etapa media de su carrera profesional y que ya cuenta con cierta experiencia. Por otro lado, vemos que hay un pequeño desajuste, porque las empresas no encuentran los perfiles que solicitan, y en este sentido 2 de cada 3 empresas nos lo han hecho saber así. Las personas que requieren las empresas son personas sobre todo del área técnica, informática, de telecomunicaciones, de ingeniería y producción, y de comercial y ventas. En este último sector, sobre todo, se debe a que hay una gran demanda en el sector comercial y ventas, porque son aspectos que ahora mismo las empresas han puesto el foco y quieren seguir trabajando, porque evidentemente es el buque insignia de cada empresa, ¿no? El área comercial y de ventas, porque de ellos procede buena parte de los ingresos. ¿Y cuál es el perfil en el área comercial de
en el área comercial y de ventas? Pues depende, porque como todas las empresas normalmente tienen uno de estos departamentos, ya sea una empresa de ingeniería o de producción o una automovilística o bien una aeronáutica o de retail, lo que están buscando son personas que tengan experiencia, que si pueden aportar ya una cartera comercial con clientes será mejor. Por otro lado, idiomas, cuando siempre la empresa se dedique al mercado internacional, y siempre muchas dotes comunicativas, de empatía y trabajo en equipo. O sea, estamos hablando de vendedores profesionales. Efectivamente, el nivel de vendedor que se exige ahora mismo es siempre una persona que tenga una experiencia y una trayectoria que le respalde. ¿Y en el caso de los dependientes o dependientas? En el caso de dependientes y dependientas no es tan necesario todas estas características que hemos enumerado antes, sino que se necesitan sobre todo personas pues que puedan atender al público, que sean resolutivas, porque en el día a día de una tienda o de un comercio pueden surgir muchas dificultades y se necesita que ellos en ese preciso instante lo resuelvan. Personas que nos guste o no físicamente sean más atractivas y que puedan resolver y como te digo también ciertas dotes comunicativas que ayuden, porque al final es la cara de una empresa. Es un tema un poquito tabú, ¿no? El aspecto físico, cómo influye a la hora de buscar trabajo. Sí, efectivamente. En el caso de España, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde apenas se pone la fotografía dentro de un currículum vitae, en el caso de España sí que mantenemos este aspecto, aunque cada vez más parece que nos vamos igualando al mercado norteamericano, por ejemplo. Es un tema que está ahí y que nadie puede obviar, y es que cuando uno tiene cierta gracia física, siempre va a ser más fácil, ¿no? O siempre lo va a tener más fácil. Y de hecho hay muchos ejemplos de personas que no tienen ese físico o que tienen algún defecto facial o corporal y que sí que ven menguadas sus posibilidades de acceder a un determinado puesto, como por ejemplo de atención al público, donde inexorablemente se va a pedir esto. Hay un informe acá bien interesante sobre Infoempleo. Dice, 2 de cada 3 empresas reconocen tener dificultades para cubrir sus vacantes. La carencia de competencias técnicas para el puesto, un 50%. La falta de experiencia previa de los candidatos, un 38.9%. Y unas expectativas salariales demasiado altas para las empresas, un 38.9% también, son los principales motivos dados por las empresas para justificar esta escasez de talento. ¿Cómo es eso que escasea el talento en España? Pues porque hay una pequeña diferencia entre lo que uno estudia en la universidad o en su centro formativo con lo que luego están demandando las empresas. Es un problema y es en algo que están trabajando tanto universidades como compañías para tratar de que no haya esa diferencia, sino que se equipare, que cuando uno salga de la universidad efectivamente pueda encontrar un puesto. Lo que nos encontramos ahora mismo es que cuando uno sale de la universidad no es suficiente. Tampoco es suficiente con estudiar un máster, un posgrado o un doctorado. Es decir, no se trata de un complemento, sino de adecuar efectivamente esa formación a lo que luego se exige en el día a día de un puesto en una compañía. Entonces las empresas se están encontrando con esas dificultades y por eso se encuentran ahora mismo en conversaciones con empresas, con instituciones y organizaciones, incluso con el propio gobierno, para poder paliar esta dificultad que tienen, porque necesitan cosas muy concretas y eso en las universidades no siempre se contempla. ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a la web de Infoempleo para buscar trabajo? Pues nosotros somos un portal de empleo generalista que actuamos tanto en España como en otros mercados, porque nos encontramos dentro de una alianza llamada The Network que contempla hasta 54 países del mundo y por lo tanto tenemos un área de cobertura de 133 países. Entonces, las personas que acuden a Infoempleo son tanto personas sin formación o con escasa hasta niveles superiores de enseñanza. Contemplamos todo rango de oportunidades, tanto en España como en el extranjero, como te decía, y normalmente son personas que se encuentran en situación de desempleo o bien desean cambiar de trabajo, que también es un aspecto que hay que tener en cuenta. Acuden a nosotros porque tenemos una trayectoria que nos respalda y son 30 años de experiencia en el sector de los recursos humanos, trabajando codo con codo también con administraciones públicas, universidades y empresas para tratar de que el talento realmente encaje dentro de las empresas. Acaba el verano y con ellos muchos trabajos de hostelería, es decir, los denominados contratos estacionales.
¿Qué va a pasar con esa gente cuando empiece septiembre y octubre? Bien, lo cierto es que los datos que reflejan el Instituto Nacional de Estadística es que estos meses de verano han sido muy positivos en cuanto al empleo, pero en septiembre normalmente es un mes un poco bipolar, por así decir. Por un lado, terminan muchas de las contrataciones estivales y por lo tanto esas personas tienen que abandonar su puesto de trabajo, pero también se da otra situación, y es que esas personas que han estado en los meses de verano pueden prolongar su estancia si así se demanda dentro de la propia empresa, si hay oportunidades, si hay nuevos proyectos, nuevas actividades. Y por otro lado, septiembre siempre es el mes de la vuelta al cole y se inician proyectos y actividades dentro de las compañías que requieren profesionales. Entonces es un mes en el que podemos ver cierta caída, pero esperamos que sea más o menos moderada. ¿Y qué perfiles son los más demandados y cómo cambian de acuerdo a la época? Pues bien, en las campañas de Navidad, de Semana Santa, de verano, son siempre perfiles dedicados a la hostelería, al comercio, a la atención al cliente, a todo lo relacionado con la restauración y los viajes. Por otro lado, también vemos mucha demanda de perfiles sanitarios y, en cambio, hay cierta caída de los perfiles docentes y de otro tipo de puestos, porque muchas veces las empresas en agosto deciden cerrar y ese mes no trabajar, por lo tanto no hay demanda a lo mejor de puestos más jerárquicos dentro de empresa. ¿Y qué formación se requiere si quieres cambiar de trabajo o reinventarte o reciclarte, como también se le dice? ¿Por dónde uno tiene que comenzar? Pues para comenzar, yo creo que primero habría que analizar el mercado laboral, lo que está exigiendo, los perfiles profesionales que demanda, porque está muy bien reinventarse, pero hay que tener un objetivo y un camino. Para ello, estructurar un plan creo que sería la mejor manera de comenzar. Determinar a dónde te quieres dirigir y por dónde puedes comenzar a hacerlo es vital. En primer lugar, yo creo que hay que tener una formación sólida. Si tú te decides reinventar, hay que formarse para ello o adquirir por lo menos la experiencia necesaria. A continuación, analizar en qué puestos puedes encajar o a qué empresas te quieres dirigir, analizar si en ellas hay una posición para ti y de esta manera ir trabajando en tus competencias y tus habilidades. No hay que dejarlo esto para el último momento, sino que es algo que día a día tienes que poner en marcha y que tienes que seguir ahondando en ello para que no veas que, por ejemplo, cuando te quedes desempleado hayan pasado años y no estés actualizado y al día de las tecnologías, los programas o cualquier otro aspecto que se maneje en la actualidad. Una persona que está en Venezuela, ¿cómo hace para estudiar el mercado de trabajo en España? ¿Hay algunas herramientas? Incluso el portal de Infoempleo las ofrece como tal. Nosotros lo que hacemos, bueno, tenemos toda una serie de publicaciones e informes en los que analizamos cómo se encuentra el mercado laboral de España, qué perspectivas de futuro hay. También preguntamos a las propias empresas nacionales y multinacionales cómo lo observan, nos comentan si tienen posiciones abiertas, cuántas personas van a contratar en el próximo año, y esto todo nos da una orientación. Todos estos recursos se encuentran dentro de nuestra web al alcance de cualquier persona de forma totalmente gratuita. Otro aspecto que se puede tener en cuenta es seguir la prensa española, ir analizando las noticias que surgen sobre el mercado laboral, que ahora mismo es un foco importantísimo a nivel periodístico, y por otro lado también analizar la fuente oficial, que es la que siempre creo que tenemos que tener en consideración, porque ella nos va a dar una perspectiva bastante global y completa. ¿Y la fuente oficial cuál es? ¿El INE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio del Trabajo? El INE nos va a dar esa encuesta, esos datos y esas cifras numéricas que nos van a dar una visión bastante completa, pero por otro lado tenemos los servicios públicos de empleo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que cuentan con una cantidad de recursos ingente y que son muy valiosos, porque nos hablan desde certificados de profesionalidad a prestaciones que puedes percibir, qué pasa con tu pensión, qué pasa con tus prestaciones. Entonces, bueno, todo eso es muy útil y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Voy a comentar otro dato que dice el informe. Son las áreas de ingeniería y producción, comercial y ventas y tecnología, telecomunicaciones e informática las que aglutinan el mayor porcentaje de vacantes sin cubrir o con mucha dificultad para hacerlo. Lo voy a repetir un minuto porque es interesante que esto lo escuche la audiencia venezolana que está estudiando la posibilidad de venirse a trabajar a España. Las áreas de ingeniería y producción, comercial y ventas, que lo estábamos conversando, y tecnología, telecomunicaciones e informática, tecnología en general,
las que aglutinan son las que aglutinan el mayor porcentaje de vacantes sin cubrir o con mucha dificultad para hacerlo. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué están esas vacantes vacías? ¿Es que no hay suficientes ingenieros en España o es que no hay gente lo suficientemente formada y que conozca el área técnica? ¿Y cómo tienen que hacer, por ejemplo, los venezolanos que quieran venirse a España para primero localizar, ubicar esas vacantes y luego para aplicar, es decir, para candidatearse? Pues en primer lugar hay que ver cuáles son las ofertas que se están publicando, tanto en un portal como el nuestro, como en las propias empresas que van informando sobre qué perfiles solicitan. La dificultad que están encontrando las empresas es que no siempre el salir de una carrera o salir de una ingeniería, por ejemplo, te va a habilitar para tu puesto de trabajo, sino que necesitas mucho más. Necesitas esas competencias y esas habilidades que no se adquieren de otra manera más allá que con la propia experiencia. Entonces, esas son las dificultades. En este aspecto es importante trabajar desde la propia universidad, comenzando con unas prácticas profesionales, con un periodo de beca, para poder adecuarse, para ir conociendo el mercado laboral. Yo creo que hasta que no haces ese periodo, no estás realmente adaptado al perfil profesional que requiere una empresa. Por eso yo creo que es importante comenzar cuanto antes estos periodos que actualmente se hacen en los últimos años de carrera, ir adelantándolos para que todo el mundo sea consciente de lo que le espera en una empresa, lo que tiene que hacer y por dónde debe ir enfocándose. Las personas que se encuentren fuera de España pueden ver los requisitos que demandan cada una de las empresas dentro de los requisitos de oferta. Ahí van a ver exactamente lo que les piden, qué lenguajes de programación, qué actitudes, qué idiomas, y todo eso es lo que deberán tener en cuenta para realmente ser el profesional adecuado al puesto. Vamos a entrar a otro tema que es la confección del currículum. La tragedia del currículum vitae, yo la llamo también. Mucha gente pone un empeño denodado para tratar de confeccionar el mejor currículum del mundo. ¿Hay claves o modelos ideales? Hombre, lo ideal es difícil de plasmarlo porque al fin y al cabo cada profesional de recursos humanos va a ser el que analice ese papel o ese documento y a cada uno le gustan unas cosas. Pero sí que podemos decir que a nivel general hay unos aspectos que debemos cuidar. En primer lugar sería la presentación. Este es un aspecto muy importante porque a primera vista, en un solo vistazo, la persona que te tiene que analizar va a ver quién eres y cómo te presentas. Por lo tanto, mantener la máxima limpieza y organización. A continuación, yo creo que hay que tener muy en cuenta los datos personales. Hay muchas veces que tenemos un despiste o un descuido y nos puede bailar una cifra del teléfono. Esto podrá hacer que no nos llamen para la próxima entrevista. Por lo tanto, repasar estos aspectos. Que coloquemos mal el número telefónico, por ejemplo. Eso es, que tú alteres a lo mejor las cifras o no las coloques de forma correcta. Eso puede impedirte que te llamen pasado mañana para hacer ¿Ocurre con frecuencia? Sí, pasa bastante. Eso y en el email también. Por otro lado, la dirección de email es un aspecto que me gustaría resaltar porque muchas veces mantenemos a lo mejor un email de la adolescencia y que, bueno, hay que mantenerlo muy profesional. La imagen también, la fotografía que incluimos, hay que cuidarla, debe ser también una imagen tipo carnet de identidad, es decir, que se te vea de frente, que se te vea pues más o menos arreglado, es decir, no descubiertos los hombros, mantenerse pues ni muy pintado ni poco pintado, peinado, bueno, normal, ¿no? Por otro lado, hay diversas maneras de colocar tu currículum. Puedes hacerlo de manera cronológica, en función de las posiciones que hayas ido ocupando, o bien atendiendo a los aspectos funcionales que hayas ocupado, es decir, las funciones que tú hayas realizado en distintos momentos de tu vida. Esto dependerá del profesional que seas. Si tú tienes más experiencia, lo mejor es que lo hagas de manera cronológica para que se mantenga ordenado. Pero si tienes pocas, mejor hacerlo de manera funcional, para poder agrupar todo lo que hayas hecho a lo largo de tu carrera profesional y que no se vea muy escueto. Por otro lado, yo creo que es necesario omitir ciertos aspectos, como por ejemplo, si tú tienes intereses, por ejemplo, en la cata de vino, pues realmente no es el lugar para ponerlo, sino que hay otros momentos, incluso la propia entrevista, donde puedes mencionarlos. Siempre tener muy en cuenta que hay que mencionar cuál es tu experiencia, cuál es tu formación y otros estudios complementarios que hayas hecho. Siempre que incluyas un idioma o una habilidad, indicar el nivel que tienes en la misma
y tener mucho cuidado cuando tú lo envíes. Y en el caso de que lo envíes por email, siempre mantenerlo en un formato que pueda ser legible por la otra persona. Un formato como PDF, por ejemplo, que sigue siendo el más popular. Efectivamente, en PDF sería lo mejor para que no se nos descuadre, no se cambie la tipografía ni el diseño que hayamos utilizado. Esto sería un poco el currículum tipo. Por otro lado, cuando hablamos de profesionales del ámbito del diseño gráfico, de la fotografía, yo creo que son ámbitos en los que se puede dar un poco una vuelta. Hay muchas plataformas y muchas herramientas que nos permiten actualmente presentarnos de una manera más dinámica, de una manera más creativa. Entonces, para todos esos profesionales yo animaría a utilizar estos recursos. Mencionabas algo bien interesante con respecto al email, no un email de la adolescencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, cuando tú tienes 15 años y te hiciste tu primera cuenta de correo, muchas veces pusiste un nombre pues de broma o un poco de juerga, como por ejemplo homersimpson@gmail.com. Es un caso un poco exagerado, pero que realmente se da. Y lo que hay que mantenerse es lo más profesional y mantener tus datos, tu nombre, apellidos o algo semejante. En resumidas cuentas, ¿qué no se debe decir y qué sí se tiene que colocar por obligación en un currículum vitae? Pues tus datos profesionales, la fotografía sería en este caso opcional, pero sí que es cierto que las empresas actualmente siguen prefiriendo verla. A continuación yo incluiría la experiencia por orden cronológico, como hemos dicho, o por áreas funcionales. Lo siguiente serían los estudios. Cuando ya tienes cierta experiencia, creo que los estudios del colegio no hay que incluirlos, sino ya hablar de tu trayectoria, pero ya en el ámbito de la formación profesional o universitaria. Otros estudios complementarios u otros niveles que hayas realizado, idiomas y habilidades a nivel informático o técnico. Las páginas buscadoras de empleo son famosas y son uno de los primeros recursos para buscar trabajo en España, pero también se habla mucho del boca a boca, incluso hay mucha gente que prefiere más el boca a boca que la búsqueda en páginas especializadas como la de Infoempleo. Es una modalidad a la que tú le darías crédito también para conseguir trabajo, el boca a boca. Evidentemente, cuando se abre una nueva posición, tú la comentas entre tus compañeros y entre tus amigos. Entonces, sí que es cierto que cada vez más se utiliza. Lo que pasa que no siempre es fácil tener ese conocimiento de que hay una vacante y a la que tú puedas acceder. Pero cada vez más es cierto que se encuentran ofertas de empleo de esta manera, porque se publican a lo mejor dentro de tu propia empresa y tú las das a conocer entre tu círculo más cercano. Y volviendo al tema de los venezolanos que quieren emigrar en España, me pongo en el caso de alguien que no tiene papeles, de alguien que no pertenece a este perfil tan demandado como es el de los telecos, los ingenieros de telecomunicaciones, los informáticos o los ingenieros especializados, etcétera, sino gente que quiere venirse, pero que tiene o una profesión de nivel medio, o son técnicos superiores, o tan sencillo como que no tienen ningún tipo de registro universitario, de titularidad universitaria, pero que tienen algún tipo de experiencia normal como cualquier trabajador, o son vendedores, o son asistentes, o son oficinistas. ¿Esa gente podría tener una oportunidad de trabajo en España? Yo creo que sí, aunque es un ámbito que está bastante copado, como decía, sí que van a tener una oportunidad. Sobre todo yo lo haría en los meses en los que se están demandando esta clase de profesionales, que son las campañas de verano, campañas de Navidad, campañas donde hay un aumento a lo mejor de la demanda. Los meses de verano son esos periodos clásicos, también los meses previos a la Navidad, en Semana Santa. Entonces son en estos periodos temporales donde estos profesionales sí que pueden tener una cabida. Bien, Coral Jaén, especialista en marketing y portavoz de la empresa Infoempleo, uno de los buscadores más importantes de España, uno de los buscadores de empleo. Gracias por visitarnos y por estar con nosotros en El Venezolano TV. Recuerden que estamos transmitiendo a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Muchas gracias. Nos vemos.